Buenas tardes, tribu, queridos amigos. Acá estamos, como todas las semanas, y hoy un día especial porque nos acompaña eh, el doctor Fernando, que él tiene una fundación de la cual nos va a hablar y que pudimos llegar a él gracias a la mediación de Margarita, que también colabora en esa fundación. Margarita Perdomo, que ella nos cuenta que hace más o menos 10 años que está y que eh, realmente ha sido un cambio muy importante en su vida participar de esta fundación. Entonces, te contamos, Fernando, que este grupo está desde la pandemia, decidió conectarse virtualmente y conectar gente de distintos lugares, nos permite tener amigos en distintas partes del mundo. Y bueno, hoy sumamos un amigo más de Colombia, Bogotá, en Bogotá están. Y bueno, nos vas a contar en qué consiste tu fundación que se llama Proyecto Unión, eh, y aquellas casas de las que tienes que me encantaron ver los videos de presentación, están muy lindos, después los vamos a compartir también en el grupo y ver de qué manera también muchos de nosotros podemos a la distancia, aunque sea, colaborar de alguna manera. Entonces, te damos la bienvenida a nuestro grupo y bueno, te queremos escuchar tu historia de vida, tu actividades y todo lo que nos pueda enriquecer como grupo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Magnánimo y Nora. Es importante para mí este momento también. Gracias por hacerlo posible para muchas personas. Eh, Simplemente decirles que a mí me gusta más, menos hablar, aunque hablo mucho, pero me gusta más hacer, pero en esta media hora, pues quiero contarles un poco de dónde surgió esta idea y por qué hacemos lo que hacemos hoy en día. Eh, yo vengo de una familia muy modesta en Colombia, un recolector de café que se novia con una cocinera de una finca cafetera en Colombia. Eh, de hecho, pues en Argentina dicen que somos los cafeteros, de pronto antes de los coqueros. Y pues finalmente mi papá la enamora diciéndole que es la mujer más linda y que le encantaría tener hijos con ella. Y ella muy hábilmente le preguntó que de qué iban a vivir, no por ser interesada, sino porque las mujeres son más prácticas, y él le dijo que no se preocupara, que cada hijo traía el pan debajo del brazo. Y en esa historia mi papá y mi mamá tuvieron 15 hijos, y mi mamá empezó a levantarle el brazo a todos a ver cuál traía el pan debajo del brazo, y resulta que nunca pudo poner una panadería porque ninguno traía el pan debajo del brazo, como mi papá le decía, cosa que ella tuvo que entender después. Eh, yo empiezo a girar por la vida, a buscar en un hogar que yo siempre digo que una cosa es la línea de pobreza y otra cosa es la línea paupérrima de las personas. Eso está medido hoy en el mundo, pero pues está mal medido en muchas cosas. Si una persona tiene un ingreso de $2, lo sacan de la línea de pobreza, y muchas veces muchas familias en el mundo viven con muy pocas cosas materiales. Y empecé a buscar por dónde iba a estudiar medicina, cosa que soñaba siempre con hacer, y me encontré a través de el deporte con una universidad que, después de que terminé mi colegio de bachillerato en el nocturno de un colegio en Bogotá, encontré una beca en una universidad, beca que me tocaba pagar con ayudando a recoger libros en la biblioteca de la universidad, ayudando en la cafetería de la universidad. Y bueno, finalmente logro terminar con éxito mis 7 años de medicina, y cuando durante el tiempo que estaba estudiando
trabajaba en un ancianato ayudando a bañar viejitos de la calle para poder tener dinero para el transporte y la comida. Y al finalizar mi carrera, dije a mis amigos en el grado, yo dije, bueno, voy a hacer una fiesta, la macha, porque me gradué médico, una cosa que parecía como bien complicada y difícil en mi familia. Entonces, pues invité a mi mamá, algunos de mis hermanos y le dije a mis amigos que llevaran pañales, cuchillas de rasurar y barras de jabones para los viejitos en el ancianato de regalo de grado para mí. Y hubo un hombre que no entendió el mensaje muy bien y me llevó en un sobre mucho dinero, más dinero del que yo había visto en toda mi vida junto. eh, Era 500.000 pesos. Y con esos 500.000 pesos yo dije, es la plata que yo necesitaba para hacer un hospital. Entonces me preguntaron, 500.000 pesos colombianos en ese entonces era el equivalente a $100. Eh, y yo les dije, me preguntaron dónde podía hacer un hospital con $100 y les dije, yo conozco un lugar donde puedo poner un hospital por $100. Y me fui a una de las comunas de Bogotá, un barrio muy famoso en Bogotá porque vive gente muy hacinada, gente que tuvo que emigrar desde otros lugares y vinieron y se pusieron en una cosa que no sé cómo se llaman en la Argentina, en Brasil se llaman favelas, aquí se llaman comunas. Y, y en esas comunas que se llama Ciudad Bolívar, yo fui, alquilé una pequeña casa por la mitad de la plata. Puse un aviso afuera que decía, doctor Fernando Quintero, consulta médica a 500 pesos, incluye los medicamentos. Entonces le dije a mis amigos que recibieran a los visitadores médicos y que le pidieran muestras médicas y que yo las llevaba en el transporte público, que aquí se llama Transmilenio, hasta el barrio donde yo tenía el consultorio. Y estando allí un día, como cerca de las 6 de la tarde, empiezan a prenderse las luces de estos barrios que parecen un pesebre. eh, Parece como si prendieran la noche de Navidad. Y, y a mí me impactaba un poco la cantidad de cosas que yo dejaba atrás cuando me bajaba en el bus, lo que había visto de consultas de niños, de viejitos, de mamás, pero todo lo que había por hacer. Y me subí en el bus que me llevaba a la casa y se subió un niño de no más de 9 años a vender un papelito y en ese papelito había una historia y él daba ese papelito por una moneda que los vendedores de los buses lo llaman lo que Dios ponga en su corazón. Y uno les da una moneda y ellos le dan a uno ese papel. Yo me quedé con el papel, le di 100 pesos al niño y, y cuando el niño se bajó y yo ya me trasladé al otro bus, leí la historia y era la historia de cómo vuelan los gansos. Y entonces la historia decía que los gansos vuelan en B para ir grandes distancias, miles y miles de kilómetros, y a medida que el que va adelante le va cortando el aire a los otros, y a medida que alguno de la manada se va cansando, va pasando atrás y va pasando más atrás, y vuelan, y si alguno de ellos tiene una novedad, se enferma o le pasa algo, bajan todos, bajan, esperan a ver qué pasa con ese ganso, si es que ya le llegó su momento de morir o si está muy enfermo. Y cuando deciden qué sucedió con ese ganso, vuelven y se elevan todos y vuelven a tomar el camino. Pero es como si le dijeran al otro ganso, usted no está solo, usted pertenece a una manada y nosotros te vamos a acompañar. Y yo dije, wow, este es el logo que yo necesito para crear una fundación. Y voy a crear una fundación que me quite el miedo a mí.
de sentirme solo eh, haciendo lo que creo que tengo que hacer, porque es lo que yo creo que tengo que hacer, no lo que alguien cree que yo tengo que hacer, porque cada decisión es única y cada persona que hace algo lo hace porque cree que por ahí es su camino y es su forma de ver y entender el mundo. Y así creamos entonces una fundación y yo empecé, tal vez un poco como ustedes, a buscar un nombre que fuera chévere. Y empezamos a pensar en que ahí ya no era yo tan vanidoso, no me sentía todavía tan exitoso ni haciendo nada extraordinario. Y entonces yo decía, ¿será que le ponemos a esto Fercho y sus amigos? En Colombia a los Fernandos nos dicen Fercho. ¿Será que le ponemos el Club de Ferchín? Eh, Fernando y sus super amigos. Y bueno, viendo el logo dije yo, ¿y si más bien le quitamos pensamientos religiosos, le quitamos pensamientos filosóficos, le quitamos cualquier modo de vida, de creencia y de cualquier cosa y le ponemos algo que una a todos? Y, pero yo quería que llevara la palabra fundación. Entonces dijimos, es una fundación, es un proyecto y pongámosle unión. Y de ahí salió Fundación Proyecto Unión. Y, y el eslogan, pues el logo son los gansos que vuelan en B, como los han visto ustedes allí en las imágenes. Y además, pues las fundaciones siempre tienen debajo un eslogan que los representa de alguna manera. Eh, Cada uno tiene una cosa con la que se identifica y yo creía que la Fundación Proyecto Unión un día se iba a convertir en algo y le pusimos Fundación Proyecto Unión, un lugar donde la vida recobra la esperanza. Y ahí empezamos a llenarnos de razones que la esperanza no la pierden en el mundo solo los enfermos, solo los pobres, sino que la esperanza la perdemos las personas, cualquier persona. El Papa nuevo. Cualquier persona del mundo puede perder la esperanza, eh, no solo asociado a los bienes materiales, al dinero o a la carencia espiritual, sino al ser humano como tal, que pierde en un momento dado el camino, la esperanza, la fuerza. No tiene ganas de levantarse y subirse al mundo, en un mundo que gira cada vez más rápido. Entonces, pusimos debajo ese eslogan y empezamos a unir gente, a unir, a unir, a unir. Empezamos a dar la bienvenida a muchas personas de todos los credos, de todos los estratos sociales. Creíamos y creemos que cada persona puede cambiar el mundo a su modo y que podíamos tener empresarios en una de nuestras casas ayudando a doblar ropa, ayudando a pelar papas, ayudando a servir el arroz a personas que les voy a contar ahora los proyectos que tenemos, pero pensamos que era un lugar mágico donde mucha gente podía venir a, a ser persona y a desarrollarse por otros, a acompañar a la otra bandada de gansos unos cuantos kilómetros, de acuerdo a la fuerza que cada uno tuviera. Y gracias a eso, entonces, teniendo el consultorio allí, puse un consultorio en un lugar que fue muy famoso en Colombia, célebremente y tristemente famoso. Se llamó la Calle del Cartucho, que para que se hagan una idea era como el Bronx de Nueva York, donde hay cientos y cientos de personas consumidoras de sustancias que no necesariamente son malos, sino que son adictos a algo y que el mundo los empezó a tratar como desechables. Y era una frase que usaban en Colombia en ese momento para seres humanos que no servían a nada en una sociedad y fuera de eso la ensuciaban aún más con con su presencia, con su drogadicción, con todo lo que hacían. Y puse un consultorio en ese lugar. Allí no pude cobrar 500 pesos porque los 500 pesos eran para comprar
el bazuco que consumen. Entonces empecé a ver allí personas de 60, 70 años que habían consumido droga durante 20 o 30 años, ex prostitutas, ex ladrones, timadores, y empezamos a decirle a la gente que nos acompañaba que más allá del rótulo que ellos tuvieran, de lo que tuvieran como persona, un rótulo, eran personas que estaban pasándola mal. Yo no era, mi misión no era hablarles para que cambiaran la vida, sino ayudarlos en algo que les estuviera produciendo rasquiña en ese momento. Y en ese momento podía ser una consulta pequeña, muy pequeña, para un dolor que tenían en un brazo o en una pierna, o una cortada que les hicieron, o un raspón, o una caída. Y al lado de eso construimos un comedor comunitario y empezamos a servir. Yo creo que eso lo hice porque no iba mucha gente a consulta. Entonces dijimos, pues debe ser que no estamos haciendo bien la consulta, hagámosla acompañado de algo. Y si la acompañamos con un plato de sopa, ahí se nos llenó el consultorio. Y hoy en día ese lugar existe. Y ese lugar lo convertimos en un hotel que se llama Hotel Casa de la Esperanza, donde todos los días van a dormir 60 personas en condición de calle, que tienen solo un costal al hombro en el que cargan todas sus pertenencias, un saco de esos de harina o de cargar la papa, y ahí cargan todas sus pertenencias que han recogido durante los últimos 20 o 30 años. Entonces tenemos esa casa, tenemos un comedor comunitario donde servimos todos los días 150 desayunos, 200 almuerzos y tenemos un grupo humano de médicos voluntarios a los que hemos hecho eh, consultas de oftalmología, odontología y todas estas cosas. Además de este espacio, yo iba a leer cuentos a un hospital oncológico en Bogotá que se llama el Hospital de la Misericordia. Y estando allí, me encontré un día a una mamá que estaba buscando en un vaso algo para comer. Y me acerqué y le pregunté si necesitaba algo y me dijo que sí necesitaba algo, que en el hospital le daban la comida a su hijo por fortuna, pero que a ella no le daban nada y que ella tenía que dormir en una banca. Y bueno, entonces yo me fui, le compré un jugo con un ponqué y se lo traje. Y cuando me fui en el bus para la casa, pensaba cómo hace una mujer que tiene que viajar cientos de kilómetros con su niño enfermo, sin dinero, sin nada, y cómo hace para comer, dónde bañarse, dónde dormir. Y me fui al banco y vi que el hospital había producido mucho dinero, ya tenía $400. Y con esos $400 dije que iba a alquilar una casa a la que iba a llamar Casa de los Ángeles en homenaje a las mamás de niños con cáncer. Y empezamos a recibir esas mamás para que tuvieran un lugar tranquilo donde bañarse, donde cambiarse, donde lavar la ropa. Y mientras cuidaban a sus niños por el cáncer, mientras podían regresar a su casa. Y había otro, otra cosa que me costaba muchísimo por allí por el año 97, 98. Y llegué al hospital donde yo estaba haciendo mis prácticas y encontré en la puerta de afuera de una habitación una cosa que decía NN33. Y yo dije, wow, fui a donde la trabajadora social y le pregunté qué quería decir NN33 y me dijo, es una niña que dejaron abandonada y no tiene nombre, por eso se llama NN. Y yo, bueno, pues pongámosle algún nombre mientras que buscamos qué hacer. Y entonces otra vez me fui para la casa dándome vueltas la cabeza de cómo éramos todavía capaces de dejar a un niño
enfermo, indefenso, en un hospital y aún, además, hasta sin nombre. Me parecía como demasiado impactante. Y yo tenía un amigo que tenía una casa en Usaquén y le pregunté si él quería prestarme esa casa para yo empezar a recoger unos niños y poder llevarlos para esa casa y ponerles un nombre y cuidarlos como y buscar a otras personas que los ayudaran a cuidar y les dieran un mundito ideal en medio de todo lo que les estaba pasando. Y lo logramos, por fortuna, construir ese espacio. Y hoy en día tenemos dos sedes para niños con enfermedades crónicas difíciles, enfermedades huérfanas, parálisis cerebral, y además de eso, que tienen que vivir con la situación más dura para mí, y es que la familia se asustó y no los pudo cuidar, que es un poco el término que yo uso. Yo no uso casi nunca el término abandonados, porque pienso que detrás de esas historias existen muchas otras razones por las que una persona puede dejar a un niño abandonado. De hecho, alguna vez en esta casa donde estoy hoy, que fue donde conocí a Margarita como voluntaria, eh, una señora de Ciudad Bolívar le dimos un puesto haciendo el aseo en la casa. Y como a los 2 meses me llamó la administradora y me dijo, tenemos un problema con la señora que usted trajo de Ciudad Bolívar. Y yo les pregunté, ¿cuál es el problema que tenemos? Y me dijo, la señora es muy juiciosa, pero rompe 5 escobas o 5 traperos diarios. Entonces no sabemos si comprar traperos o escobas o pagarle el sueldo a ella. Entonces yo me fui y le dije, María, tenemos un problema. Usted es muy buena trabajadora, pero no sé por qué usted rompe los traperos o las escobas. Y entonces ella me dijo, yo le puedo explicar por qué. Es que a mí me da mucha rabia que estas mujeres hayan dejado abandonados a los niños. Y a mí me gustaría ir y estrangularlas. Y porque yo tengo 4 hijos, me levanto a las 3 de la mañana, les dejo comida hecha y vengo a trabajar donde usted a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no los abandono. Entonces yo le dije, María, ¿y qué tal que tú te encuentres con esa señora y esa señora no se deje estrangular y más bien la estrangule a usted? Y si la estrangula a usted, entonces ¿quién cuida al niño al que usted le está limpiando la habitación? Si hubiéramos querido poner un tribunal para juzgar mujeres o papás, habríamos puesto un bufete de abogados pero nosotros escogimos una parte que es la parte de tomar al niño y hacerle un mundito mejor. Te recomiendo que me acompañes y, y vamos a decirle un ejercicio al niño y le vamos a decir que tú te llamas María y que tú lo vas a cuidar toda la vida, así su vida sea un día, y que vas a ser de mamá de él y le vas a limpiar las canecas de la basura, los baños, la cama, mientras las enfermeras lo limpian a él, le pasan su comida, sus medicamentos. Ella dio un salto y dejó de romper 5 traperos y pasó a romper dos. Eh, Dejó de romper 5 escobas y pasó a romper una. Y hasta que se suavizó y lo entendió. Y hoy en día trabaja con nosotros y ya no rompe traperos. Ahora ya lo ha entendido, que ella está cuidando a seres frágiles y que tenemos que ocupar los recursos en en esas personas a las que ayudamos. Y hace un tiempo hay un parque muy famoso en Colombia, eh, es en Bogotá, que se llama el Parque Jaime Duque. Es un parque muy famoso que creó un capitán de aviación, hizo 100 hectáreas y él lo llamó en sus sueños el Disney colombiano.
y es como un mini Disney muy lindo, hizo las maravillas del mundo, eh, recogió animales productos de la trata de animales y tienen como un parque natural grandísimo. Y yo lo conocí a él alguna vez y me preguntó, ¿a usted quién le paga esto que hace? Y yo le decía, bueno, aparte de que me pagan, eh, pues me paga la gerencia, que es un poco como yo señalo siempre a la providencia, que provee todo lo que uno necesita en el universo, eh, llámese Dios desde cualquier visión, o en la espiritualidad o lo que cada uno quiera ver, pero siempre creo que hay una gerencia en el universo que hace que las cosas funcionen y que nunca falte nada cuando se hace con un propósito firme. Entonces yo le dije a él que la gerencia me pagaba para hacerle la consulta a los abuelos adultos mayores de calle, que era para donde él llevaba un dinero para ayudarles a hacer la comida. Y al tiempo él decidió con su familia entregarme un terreno allá en el Parque Jaime Duque, en una reserva natural, donde estamos haciendo una construcción que se llama una unidad médica especializada que busque que la pobreza no sea una trampa mortal para la vida de muchos niños que tienen que recorrer todos los pueblos para buscar una atención y por la falta de dinero para tomar el autobús, muchas veces no los llevan porque no tienen el dinero para eso. Y queremos hacer ese centro, ya lo estamos construyendo hace unos años, ya tenemos niños viviendo allá y hemos ido juntando voluntades, juntando gente con chistes bobos que nos inventamos entre nosotros, como vino un empresario alguna vez y me dijo, ¿qué es lo que usted va a hacer allá? Y le dije, voy a hacer un hotel con 30 habitaciones, que cada habitación tenga un baño donde cada mamá pueda dormir con su hijo y que si el niño quiere ir a vomitar, pueda levantarse a su baño a vomitar como debe ser y no tenga que recorrer 3 cuadras. Y él me dijo, bueno, yo lo voy a ayudar, voy a hacerle un presupuesto de saber cuánto vale hacer esa primera casa. Y me dijo que hacer esa primera casa costaba más o menos $600,000 en aquel entonces, en el año 2016. Entonces me dijo, Fernando, como hablan los economistas y administradores de empresas, cuando estemos en punto de equilibrio, arrancamos. Entonces yo le dije, ah, bueno, arrancamos mañana. Y me dijo, mañana, tú tienes $300,000 en una cuenta para arrancar. Le dije, no, pero tengo un terreno, tengo el propósito, yo abro un hueco, usted viene y pone un ladrillo, el otro viene y pone el cemento, el otro viene y pone una cosa de acero, el otro viene y pone un techo y viene un niño y una mamá y lo utilizan. Es decir, que si tú me preguntas, yo estoy en punto de equilibrio, esta mañana me levanté y no me caí, lo que quiere decir que estoy en punto de equilibrio. Entonces él me dijo, es el cuento más tonto, pero más bonito que he oído. Voy a comentarlo con mis socios y con esta historia que tú me acabas de decir, me acabas de pegar un cimbronazo y yo creo que te vamos a ayudar. Y me ayudaron a construir esa casa, esa primera casa, y estamos construyendo ahora un centro para niños con discapacidad y muchos problemas de movilidad, eh, sin barreras arquitectónicas, que se puedan mover en sus sillas de ruedas, en sus camas hospitalarias, sin ningún problema, porque el lugar es bien grande. Y estamos uniendo a todos los profesionales de todas las áreas de todo el mundo para que sientan este proyecto como de ellos, incluidos muchos jóvenes de escuelas, de colegios, estudiantes de universidades, para que vengan y puedan poner en acción su deseo de ayudar, porque yo creo que todas las personas del mundo, todas, 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 no solo los líderes religiosos o los que pertenezcan a alguna cosa espiritual o esto, todas las personas del mundo llevan por dentro una llama, que es la llama de ayudar a otro.
Y un día esa llama se enciende y cuando se enciende, esa llama nunca más se apaga y se vuelve una luz que le ilumina la vida a muchísimas personas y me imagino que esto también es la tribu para ustedes. Entonces, yo creo que al mundo no lo cambia el dinero, es una filosofía mía. Al mundo lo cambia la voluntad humana de personas como ustedes que lo ven y que quieren transformar el mundo a través de personas sencillas, con oficios simples y con cosas bonitas. Ese sueño que empezó allá en Ciudad Bolívar hace 25 años con $100, ya nos ha permitido tocarle la vida a muchas personas. Nos hemos vuelto amigos de muchas personas, eh, amigos que tenían un peso y querían ayudar a alguien, pero querían hacerlo de manera ordenada, o amigos que estaban necesitando algo porque habían perdido la esperanza de alguna manera y queríamos volverlo a subir a ese bus de la esperanza. Y ese bus de la esperanza es un bus que tiene que recorrer todo el mundo eh, para poder transformar a un mundo que todavía hoy, por más que nos digamos desarrollados y de todo, tenemos más de 1.200 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza aún. Muchas personas que viven con necesidades insatisfechas básicas. Entonces, esta invitación de ustedes me toma muy, 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 muy bonito para poder compartir que desde cualquier lugar del mundo, alguien con una voluntad grande, como Magnánimo, como tú, Nora, como toda la gente que los acompaña, hacen del mundo un mejor lugar. Y eso era lo que tenía para contarles. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Realmente nos quedamos admirados y vemos tu vocación de servicio, tu carrera, lo que significó y cómo en el camino fuiste encontrando esos elementos que te fueron guiando, ¿no? Como decimos, la providencia eh, sea de Dios, de quien creemos, que nos va llevando por un camino de búsqueda de felicidad, de ayudar a los demás. Pero bueno, no quiero seguir hablando y quiero dejar la palabra a Margarita, que yo quería que ella te presente, pero Fernando quería eh, primero darnos a conocer esta fundación y lo que él realiza, que es importante. Así que Margarita sé que colabora muchísimo, es una excelente persona y la queremos escuchar a ver cómo te presenta ella y qué dice, qué nos cuenta hoy. Bueno, muchas gracias, Nora. Yo creo que lo primero que tengo que decir de Fernando, Fernando es un gran amigo y tuve el regalo de conocerlo hace casi 10 años, con ocasión de que mi mamá siempre ha hecho voluntariado, hacía voluntariado y esa casa se ve desde la ventana de mi casa. Entonces, de alguna manera, pues mi mamá que nos ha sembrado, pues esa semilla del servicio, nos presentó y yo le digo a Fernando que ya no se va a librar de mí, pues de este deseo de servir. Me estoy vinculada a Proyecto Unión desde hace casi 10 años y yo creo que yo lo que más admiro en Fernando es que Fernando se levanta y tiene como propósito de vida todos los días devolverle la esperanza a alguien. Y es lo que hace todos los días, es protegiendo pues esos eslabones débiles de la cadena que son los niños que nacen con enfermedades y que las mamás no las pueden cuidar. Y la otra parte más débil de la cadena es aquellas personas que terminan su vida en condición de indigencia y de pobreza. Entonces, yo creo que abordar eso y ayudar para mí ha tenido un significado muy importante y es que la esperanza no solo se devuelve al ayudado, sino a quien ayuda. A veces nosotros los que creemos que llevando una donación estamos
dando un aporte a la humanidad. Lo que he entendido yo a lo largo de estos años es que son esas personas las que nos enseñan. Son los niños, son los adultos con su sonrisa, con su agradecimiento. Yo he conocido de verdad, yo creo que un sentido de la vida totalmente diferente desde que trabajo con Fernando, desde que tuve la oportunidad de unirme a Proyecto Unión y a las otras fundaciones aliadas con las que hemos venido trabajando. Entonces, para mí sí significó un antes y un después haber conocido a Fernando, porque pues el rumbo que tenía mi vida en algún momento, que le comenté a Fernando que tenía la inquietud de que ese mundo mercantil para el cual trabajaba no me llenaba. Entonces encontré al lado de Fernando y de Proyecto Unión un verdadero sentido de vida y un verdadero propósito, que es lo que vale la pena. Entonces, pues es un ser que despierta toda mi admiración por su coherencia, por su optimismo, por ese ánimo con el que se levanta todos los días, esa generosidad, porque tiene una palabra para cada persona y yo creo que es esa cercanía con todos los seres humanos, su sentido de la humanidad, lo que ha permitido generar estos vínculos para pues una fundación que ya camina desde hace más de 2 décadas y en la que gracias a la providencia, porque nos reunimos con Fernando y en la pandemia y todo, la providencia se seguían manteniendo las casas, no se perdían empleos, seguían dándose alimentos, dando cuidado y dando amor, porque definitivamente, y Fernando lo dice mucho, lo único que cambia el mundo es el amor. Entonces, por eso lo quise traer a este grupo de personas que creemos que lo que nos une, independientemente de las creencias, es que tenemos que tener un propósito y que estamos unidos desde el fondo del alma. Y quise traer a Fernando y presentarlo como un referente y como alguien que personifica todo eso en lo que estamos caminando y que creo que es un lenguaje universal. Gracias. Gracias, Margarita. Hermosas tus palabras. Te agradecemos porque nos permitiste conocer a Fernando y porque perteneces también a nuestro grupo. Sé que sos amigos del desierto también. Y bueno, le vamos a dar la palabra a otro amigo del desierto, Magna, que nos permite este espacio y nos comunica a través de esta pantalla con distintos lugares del mundo. Magna, te escuchamos. Bueno, Fernando, me estoy recuperando todavía de la admiración que supone escuchar a un hombre de bien, a un buen hombre que ocupa bien su tiempo, que, que la juventud es un estado mental, aunque usted no tenga pelo o tenga poco, ¿no? Porque cuando se nos cae el pelo por una obra buena es mejor ser calvo de nacimiento, ¿no? Pero fíjese que a un economista le expliquen también el punto de equilibrio, pues yo creo que con casi 70 años nunca escuché una explicación tan guapa de que equilibrar en la vida la mente y el corazón es, usted que sabe que es médico, yo creo que es la sanación, porque hay muchos médicos que curan, pero pocos que sanan, ¿no? Como usted. A mí Colombia me une un amor muy particular porque bien sabe Margarita que mi tío vivía en el colegio que gestionó donde ella se educó. O sea, fíjese cómo la vida nos pone en el mismo camino. Y mi tío cura, el tío Rosendo, tío de mi madre, pues llegó a Bogotá con 20 y pocos años, a los claritianos de Bosa, y de Bosa se embarcó a Sincelejo y estuvo haciendo lo mismo que usted en Sincelejo toda su vida, alfabetizando indios, tratando de evangelizarlos, enseñando con el ejemplo, levantándose cuando despuntaba el sol y yéndose a descansar cuando se hacía de noche. Hoy descansan sus restos en Medellín, allí en el corazón de María de los claretianos que tienen la casa allí en Antioquia. Pues nosotros no somos tan de acción como usted, pero somos oídos. Nosotros con Cáritas Galicia desde el año 2020 le ponemos oído a los que no tienen con quién hablar. La pandemia aisló a mucha gente. Básicamente mi amigo era jesuita, fue ex jesuita
compañero del padre Bergoglio en Alemania, después estuvo en Austria, después salió y ahora dirige Cáritas en Galicia, en Santiago de Compostela. Y él nos decía, estamos todos confinados por la pandemia, pero hay algunos que sin la pandemia van a seguir confinados porque no tienen con quién hablar. Entonces hemos creado esta plataforma de diálogo que nos permite estar hoy en 80 ciudades del mundo, donde la gente inmigrante fundamentalmente, que no habla el idioma del país que acogen, tenemos gente en Alemania que no habla alemán, y tenemos gente en Estados Unidos que no habla inglés, pero habla con nosotros, directa o indirectamente, pues si quieren escuchar pues, un mensaje de impulso, de testimonio como el suyo, pues por eso que para su testimonio, para nosotros es oro en polvo, es un diamante que ponemos a disposición de la gente en diferido en nuestro canal, que usted está invitado a través de Nora, puede tener un link para escuchar. Yo creo que pocos ratos tiene para escuchar a gente que no tiene delante, ¿no? Con su necesidad. Pero en definitiva, yo creo también momentos de estímulo en lugar de Netflix, nosotros somos gratuitos y se va a encontrar con muchos Fernando en el resto del mundo. Y como la Providencia es muy traviesa obrando, toda esta mañana me pasé haciendo un cuento, porque yo me crié en una ciudad costera que Nora conoce muy bien. Mi padre tiene inversiones allí todavía. Mi padre tiene 102 años y no quiere morirse porque dice que la caridad es eterna. Entonces, él sigue haciendo el bien, educando a sus hijos y bueno, y empleando a mucha gente. En su momento, pues tuvimos más de 100 personas trabajando para nosotros, pero ahora me han pedido que hiciera un cuento para los niños porque la ciudad donde nosotros tenemos todavía un hotel va a cumplir 100 años. ¿Y usted sabe cómo se llama el cuento que yo estaba haciendo esta mañana? Esperanza. Esperanza. Claro. Y se lo Es quiero un, dedicar a usted las 3 primeras estrofas por si usted conecta con este cuento, porque en esta ciudad donde mi padre invirtió llegaban muchos alemanes inmigrantes en la década del 30 y había tanta arena que los terrenos eran baratos. Entonces la gente que no podía comprar en Buenos Aires hacía 400 y pico de kilómetros y se iba a Villa Gesell. Gesell es el apellido del alemán que allí intentó plantar pinos para asentar las dunas y hacer sus casas. Y el hombre era tan porfiado que lo consiguió. Pero todo ese bosque de más de 100.000 pinos ahora lo están quemando y lo están destruyendo. Entonces, en el año 31 vamos a hacer 100 años, estoy componiendo un himno, estoy haciendo una ópera y hoy me tocó un cuento para niños, porque en definitiva, como usted hace bien, usted es un alfa y una omega, porque empieza el nacimiento y termina la muerte, que es el ciclo vital. El ciclo vital que poco se entiende, porque el cementerio debe estar lleno de gente que pasó por la vida sin saber para qué vino. Y usted tuvo la suerte de darse cuenta que tenía un cometido. Y este cuento recoge justamente a los Fernando de la vida, que además tiene un apellido que ya lo compromete, porque el que es quintero tiene quinta, y el que tiene quinta tiene que plantar semillas, ¿no? No sé si en Colombia es lo mismo que en España. Las quintas son donde hay árboles, donde hay plantas, donde hay frutas, ¿no? Entonces ya usted nació condicionado, amigo. La providencia ahí le marcó. Y además le dio un regalo esta semana, porque usted tiene 14 hermanos, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué número se puso el Papa? el 14. Ah, bueno, pero es un regalo entonces, ¿no? Desde Roma le han regalado ahí el número de su vida, ¿no? Usted sabe que el 14 en hebreo es el número del rey David. Es un número mesiánico. Es un hombre que tiene algo que hacer en la vida. O sacar el pueblo adelante, sacarlo de los enemigos, o realmente proteger a los que nacen sin ningún tipo de providencia. Y usted es un rey David. Yo no le llamaría León de Judá, pero sería León de Ciudad Bolívar o León del Parque Jaime Duque, ¿no? Y León en muchas partes, porque usted varias veces León. Entonces, permítame regalarle 3 estrofas que a ver si lo definen. Y empezaba a decir esta mañana: soy esperanza, cuido el pinar, juego entre ramas, respiro el mar. Mi duende amigo me hace pensar, el bosque es vida que hay que cuidar. Sopla la brisa, entona el mar, los sueños van y vienen sin parar. Si hay codicia, hay oscuridad,
en mi canto solo hay claridad. Vi a un zorro gris queriendo más, pisaba flores, arrasó el matorral. Le advertí, alto, no robes la paz. El bosque llora si vos lo haces mal. Vio qué sencillo para niños, ¿no? Yo no sé si el mensaje a usted lo inspira, pero yo espero que a mis niños de menos de 12 años, que tengo casi 30.000 habitantes y la media de edad son 25 años. Es una ciudad que está llena ahora de gente pobre de otras ciudades que como los pobres no tienen buena estética, los están mandando a estas ciudades del mar donde hace mucho frío los meses de invierno y no tienen para la calefacción. O sea que mandarlos a una ciudad con frío que no te puedes abrigar es como realmente decirles a ver cuándo te mueres porque ya nosotros no te podemos abrigar. Entonces, yo creo que hay unas muertes rápidas, hay unas muertes lentas. Las más crueles son las que usted, cuyas vidas trata de proteger, los que se alimentan mal, los que se alimentan una vez al día. Nosotros colaboramos con las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta. Llevamos una residencia de 60 enfermos, 30 positivos, curándose del SIDA. Y hacemos voluntariado nocturno, que es una modalidad que aquí no hay mucho, porque ellos prácticamente viven de insomnio, no duermen. Hay que canalizar sus necesidades y realmente las hermanitas tratan de que seamos varones los que cambiamos pañales de noche, ¿no? Y somos casi 60 personas, 2 personas por noche que vamos a tratar de apoyarles en esa misión de recoger moribundos, de recoger drogadictos, porque en definitiva llegan al SIDA por la droga, por las adicciones de pincharse sin haberse protegido o de contagiarse por tener una vida un poco trasnochada. Y también nosotros por eso nos asociamos a todo lo que usted hace y ya vamos a ver cómo podemos ayudarlo, porque siempre no es la decisión nuestra, sino ponernos como instrumento de la providencia en qué medida podemos estar presentes, no solamente comunicando con usted como lo estamos haciendo esta tarde, sino tratando de hacer un acto de presencia allí, de abrazar a cada una de esas madres que por usted pueden cuidar a sus hijos, o a esos abuelos que tuve la suerte de, no recuerdo el nombre de un abuelo que gracias a usted tiene sus últimos años en compañía, que nunca había tenido un abrazo y ahora lo abrazan todas las noches, ¿no? No me acuerdo el nombre del video que me pasó Nora. Y después le quería preguntar, y no abuso más del tiempo, hay un proyecto que se llama Dharma, ¿no? O una fundación que aparece en el video, Proyecto Sí, Dharma. Pues, ¿a qué es eso? sí, ¿A qué se refiere? ese es un proyecto que hicimos alguna vez con un hombre inglés, eh, un hombre que, como en la película, vivió 7 años en el Tíbet y resulta que no encontró la inspiración en el Tíbet, sino en el cancerológico de Bogotá. Y en el cancerológico encontró algo que le producía luz y en el año 97 creamos una casa para niños de cáncer y que pudieran venir a esta casa. Él envejece como todos y se enferma, se va a Inglaterra para sus últimos días allí, como él dice irónicamente, con un cáncer. Y en este momento tenemos esa casa de Dharma en un barrio que está muy complicado. Estamos tratando de salir de allí porque es el nuevo cartucho bogotano. Se creó una zona donde viven en 5 o 6 cuadras más de 3.000 personas en condición de drogadicción en las calles. Eh, Muchos jóvenes venezolanos, muchos jóvenes colombianos, allí sentados como bulticos humanos solo detrás de una pepa de bazuco, eh, que los tiene pues transformada la vida en un bulto humano, digámoslo por decirlo de alguna manera, porque están allí acurrucados en un parque solamente con una llamita consumiendo el bazuco. Y ahí tenemos la casa de niños de cáncer y las mamás, y la estamos tratando de sacar de allí porque ya las mamás tienen suficiente con un niño con cáncer como para además estar toreando con esta situación. No, me llamó la atención porque Margarita está familiarizada que los que hacemos retiro con el padre de Pablo Dors,
después de 10 días de hondo silencio, nos dice, bueno, tu Dharma, porque en el budismo el Dharma es la vocación, el sentido de la vida, el propósito Sí, vital. Tu Dharma es sí. ser magnánimo. O sea, mi nombre del Dharma que Pablo Dors, después de un retiro, no recuerdo, Margarita, cuál es el tuyo, pero ya nos dirás. ¿Cuál es tu Margarita Dharma, de Margarita? Pentecostés. Margarita de Bueno, o sea que Pentecostés. aquí, menuda semana donde Pentecostés tuvo que prácticamente trabajar en Roma para que en 4 vocaciones surgiera nuestro segundo Papa latinoamericano. Y me llamó la atención ese ecumenismo de ver la palabra Dharma en tus actividades, porque yo creo en el ecumenismo. Nuestro mentor Pablo Dors, con el cual yo tuve la posibilidad de servirlo hace 10 años, co-creando la Asociación de Amigos del Desierto, nosotros hicimos los primeros retiros de silencio fuera de Europa, en Cali, Colombia, en Guayaquil, en Tucumán, en Argentina. Los primeros retiros de silencio fueron allá. Y el Dharma de Pablo es el silencio, ¿no? Pablo ha ido a Bogotá, ya ha hecho bueno, mi amiga Victoria con su marido han hecho retiros a Margarita en Bogotá, con Fanny en Medellín y otras ciudades colombianas. Y me hace mucha ilusión que la palabra Dharma, que es una palabra tibetana, es una palabra sánscrita, pero que en definitiva nos invita a encontrar nuestro sentido en la vida, largamente encontrado por ti, Fernando querido. Y nada, yo no te quiero robar más tiempo porque nos diste 30 minutos y estamos duplicando el tema. Entonces no queremos abusar más de ese tiempo que yo creo que lo necesitan más los que esperan tu ayuda, tu diálogo, tu ánimo. Y nada, agradecerle a Nora y a Margarita que gracias a ellas han sido nuestros ángeles que nos han puesto en contacto. Tienes un amigo en Madrid. Yo he ido mucho tiempo a Cali, iba a dar charlas allá a la Universidad Católica, mis temas de neurociencia y temas de administración de empresas. Y no sé en qué universidad estudiaste, pero también di charlas en la Universidad del Deporte, en Cali, que es una escuela importantísima de dirección de empresas deportivas. No sé si cuando me dijiste que te habían dado una beca, ¿en qué universidad estudiaste medicina? Con los jesuitas. Ah, perfecto. No está mal, no está mal. Tuvimos un papa jesuita. Sí. Sí, bueno, de todas maneras, pues este espacio, más allá de los minutos más o minutos menos, es un espacio fantástico para mí también. Ustedes hicieron esta hora como también un bálsamo para mi vida. Creo que fue muy importante escucharlos, verlos, saber lo que están haciendo y pues que esta historia de aquí, de Bogotá, Colombia y el Parque Jaime Duque, le conecte en la vida a otras personas que están haciendo lo mismo en muchos lugares del mundo. Creo que la fe y la bondad a veces tienen que viajar de incógnito para para que sean más contundentes, pero también pienso que hacerlo más amplio como ustedes lo hacen es la manera de que el mal no contagie todo y la bondad y la generosidad se multiplique a través de personas como ustedes y las personas a las que ustedes van tocando y abriéndole la mente para que puedan pensar que con lo que tienen pueden hacer mucho por el universo. Mira, el día que pensemos que lo poco que hacemos lo hacemos nosotros, nos dedicamos a otra cosa. Nosotros somos herramientas, instrumentos de los que somos creyentes, creemos que hay una providencia, si no lo eres creyente, como dice Pablo, el silencio es lo más parecido a Dios, el silencio nos convoca, la sensación de presencia nos lleva a poner la mano, es decir, ¿qué te puedo dar? ¿Te puedo dar un plato de comida o la mano la uso para darte un abrazo? Me pasó algo rápido el lunes, hice noche en Los Misioneros, y prácticamente era una noche tranquila, prácticamente había cambiado un pañal, eran las 5 de la mañana, yo digo que noche perdida, me voy a ir a casa tranquilo. Entonces de repente escucho un grito, ¿no? Dicen, voluntario, voluntario. Fui rápidamente, pensé que había un enfermito, había tenido un accidente, y él solamente dice 2 palabras.
para pedir algo o para agradecer. Madre mía. Seas hombre, mujer, lo único que él puede articular es madre mía. Entonces, me dice la sensación, no sé si se había defecado, que le duchara. Entonces voy a ducharlo, digo, bueno, una ducha más, duchamos a media docena de media por noche, y entonces él se está duchando, lo estoy terminando de secar, y con su talla puesta me abraza, se acurruca, él es más bajo que yo tengo 1,80, él tendría unos 65, y se queda allí y no me soltaba. Y, y yo digo, bueno, realmente lo que él me estaba diciendo, que la ducha no era para bañarlo, sino como decís en Colombia, para pachucharlo, ¿no? En Colombia, en México, para abrazarlo, para sentirlo. Acercarte. Sí, Entonces, fíjate cómo hay veces que yo no hago nada. O sea, hay que estar donde se producen llamados. Y él lo que quería es sentirse abrigado esa madrugada, que a lo mejor no había podido dormir en toda la noche, a las 5 de la mañana, buscó en la ducha la excusa de acercamiento porque en definitiva me dijo, no, no, no me pongas shampoo en el pelo, lo que él estaba buscando una excusa para, para abrazarte. para que yo lo achuchara, para que yo lo dejara allí. Pues el hombre, yo me quedé hasta que él me soltó. Y yo digo, hay veces que la mente busca un punto de equilibrio exterior, cuando el único equilibrio es el interior, y que no hay economista que pueda determinarlo en el papel, porque eh, fuera del cuerpo hay puntos, digamos, sí, celestiales que nosotros no controlamos y menos sabemos unir. Pero Sí. quien habita el cielo puede encontrar estrellas. Si nos quedamos todo el día en la casa durmiendo sin hacer nada, podemos tener una vida desahogada económicamente, pero una vida muy triste a nivel espiritual. Entonces yo celebro conocerte, te mando un gran abrazo, no quiero alargar más, porque lo bueno y La, breve ul- dos veces la, bueno. la última cosa, escuchando esa historia tuya, en la pandemia teníamos el Hotel Casa de la Esperanza, que se llama así por la esperanza de esta noche no dormir en la calle, sino en una cama. Eh, y de pronto un hombre que además tenía la barba blanca, así como tú, y el cabello blanco, un hombre que había vivido en Estados Unidos, eh, se me acercó, se llamó Humberto, era un señor alto, de ojos azules, y se acercó y me dijo, doctor Fercho, desde hace tiempos tengo una pregunta para ti y no habíamos tenido el tiempo, pero como era pandemia, yo fui a verlos todos los días porque no los dejaba salir porque el virus los podía aniquilar. Y tengo que hacerte la pregunta. Y le dije, claro, Humberto, ¿cuál es la pregunta? Y me dice, ¿tú qué haces con las pulgas que te llevas de aquí? Entonces le dije, las pulgas que yo me llevo de aquí, las enrazo con las pulgas del servicio público y me llevo una raza superior a mi casa. Qué Entonces, bonita ento- fábula. entonces él, entonces él me dijo que si podíamos, así fuera coloquialmente, cambiarle el nombre a la casa de Casa de la Esperanza por Hotel Cuatro Pulgas. Bueno, me Oye, encantó verlo. no, me quedaría escuchando toda la tarde porque no hay una lección mayor de quienes, más que teoría, tienen la práctica del día a día, del minuto a minuto, desde que joven, en esa familia súper numerosa que Dios te dio el don de criarte. Has realmente, no te pregunto por los 14 hermanos, porque yo creo que debes tener 14 hermanos santos, ¿no? Que te deben No, ayudar. a veces me preguntan, no sé si es un chiste muy colombiano, pero me preguntan, Fercho, ¿y todos vivos? Y le digo, no, un que otro bobo. Bueno, Dios los cría y ellos se juntan, y si no hay un bobo, no destacamos nosotros, o sea que arriba el bobo. Bueno, me encanta verlos. Un abrazo, querido. Gracias, Norita. Lo Gracias, mismo. Marga. Chao. Gracias. Gracias a todos. Hasta el sábado. Nos vemos.
Chao, Nora. Me encantó Chao. conocerte. Igualmente, muchas Un gracias. abrazo grande. Gracias. Gracias, Un Márgara. abrazo. Te cuidan. Chao. Chao. Hasta Chao. luego, querido.